Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, integrante de la Junta de Gobierno y Administración y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nació usted en Sonora. Es usted hija de Ricardo Mosri y Florinda Gutiérrez. Así es, sí, sonorense, Adriana. Estudió usted Derecho. Derecho por vocación. Es doctora en Derecho, tiene un doctorado con esta tesis, Fundamento de una teoría sobre la responsabilidad del Estado y su remediación, por la cual obtuvo mención honorífica. ¿Cuándo inicia su carrera, su pasión, su emoción en este esquema de generar justicia? Mira qué importante tu pregunta, porque la pasión por el derecho la recuerdo desde que estaba en la secundaria, que siempre tenía ese interés, esa, digamos, facilidad por los temas, por las materias relacionados con los temas de derecho, de historia, civismo, de modo que desde que estaba en la preparatoria me decían los maestros, estaba en una especialidad de contabilidad, soy, digamos, auxiliar contable, y me decían, tienes que estudiar contabilidad, pero yo tenía ya determinado desde entonces clara la convicción de estudiar Derecho. Entonces yo nací para ser abogada. Me gusta mucho el tema de Derecho, sobre todo las cuestiones de derecho público, de política pública y actualmente cómo el Estado tiene que generar las condiciones para que se materialicen los derechos humanos. ¿Cuándo sintió Zulema Mosri que tenía que defender a las personas y defender sus derechos? Fíjate que la oportunidad que nos da la vida de ponernos en determinados, digamos, cargos donde tenemos que aprovechar la posición para aportar y mejorar las condiciones de vida real, no solamente de las personas que acuden o que tocan la puerta de la justicia, sino también al interior de las instituciones, influir. Yo creo que un cargo determinante fue cuando llegué a la sala superior a ocupar la magistratura en la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando llego después de un concurso de oposición, porque anteriormente era magistrada de sala regional, esto fue en el 2012, tuve clara la convicción de que necesitábamos primero en la institución crear una comisión, una instancia para generar políticas, programas, acciones institucionales para promover estos temas de derechos humanos, que es la igualdad de género, no discriminación, acceso a la justicia, igualdad en todos los aspectos. De modo que esta posibilidad de formar parte del órgano de gobierno me permitió tener este consenso con los pares para crear esta comisión, generar ciertos programas que hemos atendido, digamos, con cierto método, con mucho rigor, porque es un tema que nunca digamos, terminamos de promover. Entonces, en esta vertiente, la importancia de promover políticas al interior del tribunal para generar espacios laborales libres de violencia, de discriminación, por razón de género o por cualquier otro motivo, pero también esta oportunidad que tenemos las y los juzgadores de tener en nuestras manos asuntos tan importantes porque decidimos sobre los derechos, sobre la vida de otras personas. Entonces es tan importante, tan delicado, de modo que tener esta conciencia de la gran responsabilidad que implica garantizar el derecho de acceso a la justicia, que no queden impunes muchísimos casos, sobre todo los temas de violencia hacia las mujeres y hacia, digamos, niños o personas vulnerables.
Y lo menciono de esta manera porque en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual formo parte, como ya mencionaste, el tipo de asuntos que conocemos siempre son temas de Estado, de la administración pública, pero también podemos conocer este tipo de actos de molestia o de autoridad en los cuales se ven, digamos, afectados o mermados derechos que, digamos, llegan a no solamente unos temas patrimoniales, sino también trascienden a la integridad de las personas, como son casos, por ejemplo, de violencia obstétrica, casos, digamos, de responsabilidades administrativas cuando se dan acoso, hostigamiento sexual. Me refiero sobre todo en los temas que vemos de violencia hacia mujeres, además de otra serie de asuntos tan importantes que vemos de migrantes, personas, adultos mayores que acuden al tribunal por el derecho a una pensión en el caso del ISSSTE, y bueno, una materia tan importante, tan amplia, pues como todos los actos que emita la administración pública. Magistrado, usted tiene una trayectoria de 33 años. Se dice fácil, no lo es. Usted ha cursado una carrera, una maestría, un doctorado. Las personas acuden a la justicia para exigir sus derechos. ¿En qué momento se da cuenta usted que las que menos derechos tienen son las mujeres? Bueno, recuerda que nosotros, los órganos jurisdiccionales, qué importante pregunta, como todas las, mejor dicho, inteligentes preguntas que nos llevan a un buen debate. En los órganos jurisdiccionales conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. No todas las personas tocan la puerta de la justicia. ¿Por qué? Porque implica costos. ¿Por qué? Porque implica tiempo, implica, digamos, también cierto desgaste y principalmente las mujeres son las que menos dinero tienen para poder, digamos, litigar, para poder, digamos, exigir derechos o exigir que se tomen medidas para garantizar la integridad. Yo creo que todos hemos escuchado de muchísimos asuntos en los cuales amigas, compañeras, muchas mujeres que tienen asuntos, digamos, familiares por los temas de pensiones, etcétera, hacia los hijos y que, digamos, están, digamos, batallando porque no pueden avanzar en el expediente o no logran que se cumpla con esas obligaciones de manutención por parte, digamos, del padre de los niños. Entonces, ¿a qué viene esto? Que muchas veces las mujeres son las que tienen que, digamos, lidiar o litigar no solamente con la contraparte para exigir derechos de los menores, sino también inclusive con ciertas autoridades, porque ellas no tienen los mecanismos, los medios, los insumos, digamos, el dinero para poder litigar y litigar bien en el sistema de justicia, como lo conocemos. Por ello celebramos inclusive la reciente reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, en los cuales se establece ya mecanismos para garantizar que efectivamente se paguen se paguen las pensiones alimenticias y que a los deudores alimentarios se les cierre la puerta, digamos, en los espacios públicos, inclusive para poder obtener ciertos trámites o documentos públicos, lo cual es un avance. Sin embargo, es un tema muy, muy, muy delicado. ¿En qué momento me doy cuenta que está esta, digamos, desventaja de las mujeres para litigar, para clamar justicia? Desde el momento en el que cuando tenía 18 años, ingreso al servicio público a trabajar y fue una casualidad porque acababa de empezar la carrera de Derecho y dentro de estas instituciones públicas me daba cuenta cómo las mujeres eran las que pedían audiencia para pedir no solamente por asuntos de ellas, sino por asuntos de los hijos, asuntos del esposo, las que clamaban justicia o las que se manifestaban afuera del Palacio de Gobierno eran principalmente las mujeres. Entonces ahí es donde empiezo a ver esa, digamos, asimetría, esa desventaja que tienen las mujeres. Y creo, Adriana, que también nos hemos dado cuenta en este clamor, este llamado de justicia en los últimos años,
cómo hemos visto las manifestaciones de las mujeres, que de esas manifestaciones pacíficas exigiendo justicia por las desapariciones, se tornaron en manifestaciones ya con violencia. De verdad que estamos a veces en conflicto porque por un lado no se justifica la violencia, sin embargo es entendible que tengan que llegar a este grado, a esta situación para exigir. No hay otra forma de exigir que se sancionen los casos, que no haya impunidad, pero sobre todo que el Estado genere las condiciones para que todas las mujeres puedan transitar libremente y puedan desarrollar sus proyectos de vida. En eso está esta nueva ola del feminismo que ha, digamos, levantado la voz de forma tal que por lo menos lo único que ha conseguido es poner el tema en la mesa. Y digo que lo que se ha conseguido es poner el tema en la mesa, poner el tema como centro de las políticas públicas que todavía, digamos, no se ven los resultados, pero sí hay una intención, hay un trabajo del Ejecutivo Federal, porque he participado en el Sistema Nacional de las Mujeres que coordina el INMujeres. Hay trabajo, hay política, hay programas, pero bueno, esperamos que en los próximos años se vean los resultados, porque desafortunadamente, pues todavía hay muchas, bueno, todavía en México 11 mujeres diariamente son asesinadas por víctimas de violencia de género, es decir, por la situación de ser mujeres. Usted ha luchado mucho por la materialización de los derechos de estas mujeres, porque cuando vemos un feminicidio, vas al Ministerio Público, haces tu denuncia y la falta de capacitación o desdén de las autoridades no permite que se haga esa investigación correctamente. En el caso de los deudores alimentarios, muchas mujeres tienen que ir a poner su demanda civil al juez de lo familiar. Y por el otro lado, en la violencia vicaria también su denuncia penal para hacer respetados los derechos, por lo menos que no haya violencia contra esta mujer y sus hijos. Efectivamente. Muchos caminos se agotan. Se agotan, es más, nomás de escuchar lo que platicas, creo que muchas ya nos agotamos de pensar lo que implica emprender esas acciones legales. Y lo que acabas de mencionar creo que es la clave en este momento en cualquier sociedad o en cualquier estado democrático de derechos. ¿Por qué? Porque siempre he sostenido, y me gusta decirlo, y de verdad que es una oportunidad repetirlo aquí en tu programa, que siempre he sostenido que dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos humanos como meras aspiraciones jurídicas. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos luchar por ningún derecho, Adriana. Todos los derechos los tenemos reconocidos. O sea, inclusive, bueno, me refiero también inclusive a los derechos a la seguridad social de las trabajadoras domésticas que hasta hace un par de años todavía no se querían reconocer, y mediante una sentencia de la Suprema Corte se obligó al IMSS a generar un programa. Entonces, esa época en la que veíamos a los derechos humanos como una aspiración ya quedó atrás, porque muchas de las que lucharon por los derechos son las mujeres a través de diferentes momentos de la historia, porque antes no podían votar, no podían adquirir propiedades, no podían administrar sus propios bienes, ni siquiera estudiar. Entonces, el feminismo, que es una lucha por la igualdad de derechos, nada más ni nada menos que esto, aunque a algunos les parezca, digamos, una amenaza la palabra feminismo, ha implicado esto, de modo que ya no necesitamos luchar por derechos. Actualmente todos los derechos los tenemos reconocidos. Por ello es que nos encontramos en la época de la materialización de los derechos, y para lograr esto, el Estado, principalmente como actor fundamental de las políticas públicas, tiene que generar las condiciones mediante políticas, normativas, leyes que ya tenemos, precisamente para que este derecho en particular que mencionaste, a vivir una vida libre de violencia, que es un derecho fundamental de las mujeres y también de los hombres, porque aquí no hay disputas entre géneros. O sea, finalmente, la situación es que las mujeres sufren violencia de género principalmente por los hombres,
por la necesidad de dominación, de control que quieren los hombres sobre ellas. Eso es lo que distingue el tipo de violencia de género del resto de las violencias. De modo que el Estado, por una parte, tiene que hacer eso, pero también la sociedad, por otro lado. Tenemos un gran compromiso de, digamos, destruir esas estructuras sociales que ya no funcionan para construir otros sistemas pues más, digamos, de mayor igualdad, de mayor dignidad y sobre todo de protección a los grupos vulnerables. ¿Cómo hacer esto, magistrada? Usted ya está haciendo esto, está iniciando este camino, pero todavía falta muchísimo. Efectivamente, creo que es un tema cultural que esperemos que en las próximas generaciones, con un cambio, digamos, cultural, el tema educacional, venga digamos, a generar productos, personas, mujeres y hombres, digamos, que tengan otro sentido de respeto a la dignidad de las personas. Pero bueno, ¿cómo hacer esto? Cada autoridad en el ámbito de su competencia tiene que hacer lo propio. Nosotros, los órganos jurisdiccionales, hemos avanzado dando contenido a los derechos humanos, hemos avanzado con la emisión de sentencias que se emiten con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, inclusive un tema importante que te mencioné hace un momento, esas sentencias mediante las cuales, digamos, se obliga o se incide en los otros poderes, principalmente en el Poder Ejecutivo, para que genere políticas o programas de gobierno que tiendan a mejorar las condiciones de vida real de las personas. Por un lado, el Poder Judicial, en este sistema de frenos y contrapesos, incide en el Ejecutivo a que haga algo, o en su caso en el Legislativo para que legisle. Esto es un ejemplo. Por otro lado, el Ejecutivo, te mencioné hace un momento, conozco lo que está haciendo el INMujeres y tiene un trabajo muy importante, pero bueno, implica coordinar a todas las autoridades para empezar digamos, a generar otro tipo de sinergias, de programas, de políticas. ¿Qué te quiero decir? Cada autoridad, por un lado el legislativo emitiendo las leyes, que creo que las leyes ya las tenemos, no es un tema de leyes, es un tema de políticas públicas y también de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos siglos de condicionamiento social procediendo con determinadas formas de interactuar de mujeres y hombres y necesitamos, digamos, cambiar romper paradigmas, eliminar ciertos estereotipos, sobre todo ese tema de dominación, de control, que por eso las asesinan, las matan o las violan a las mujeres. De modo que creo que por un lado la sociedad, con una política pública que venga a generar los programas necesarios para ir cambiando esta, digamos, percepción de la realidad. Entonces creo que la forma o la clave para, digamos, acercar, por un lado, estas hermosas abstracciones jurídicas que están en la Constitución y en las leyes que hablan de todos los derechos, y el áspero mundo de la realidad que viven principalmente las mujeres y niñas que son víctimas, no solamente de eso, sino también de trata, la migración, etcétera, todo esto. La forma de acercar esta realidad a lo que dice el ideal de las normas es a través de las políticas del Estado. Y para hacer una política no nomás es mencionarlo, implica todo un trabajo, diagnósticos adecuados, programas donde se evalúe si efectivamente vamos por el camino adecuado, si se está cumpliendo o no esto. Implica una tarea de muchas autoridades con un enfoque integral de todo. O sea, hablar de políticas de gobierno, porque muchas veces hablamos una política y se queda en el aire, implica mucho trabajo y un trabajo de suma responsabilidad del Estado. Usted ha peleado la igualdad, la licencia de paternidad, las salas de lactancia, los espacios laborales libres de violencia y discriminación y la promoción de los derechos humanos. Pues la verdad que sí, ha sido un tema que a veces lo digo y que se escuche y se escuche fuerte, de verdad que ha sido en algunas ocasiones luchar contra corriente. ¿Por qué? Porque empiezas a modificar esquemas, cuestiones
por ejemplo, la licencia de parentalidad o de paternidad a los compañeros, las salas de lactancia, porque es un derecho que está reconocido en la Constitución. Inclusive quiero compartirte que el día de hoy en una sesión de la Junta de Gobierno aprobamos extender a una trabajadora que lo pidió hasta 2 años, digamos, el derecho a tener ciertos minutos del día, del horario laboral, para poder ejercer el derecho a la lactancia, que es un derecho de ella, pero también de la o el niño. Entonces, ha sido muy satisfactorio poner los temas en la mesa. Afortunadamente hemos tenido aliadas, aliados, gente que ha entendido el mensaje, que ya no podemos quedar atrás. En este tema de derechos ya no hay un paso atrás. Estas cuestiones de igualdad de derechos, de igualdad de género o de generar condiciones para crear espacios libres de violencia y de discriminación, sí implica, digamos, molestia en algunas personas, porque tenemos que sensibilizarlos, cuidarlos, pues de que hay ciertas conductas que quizás ellos no conozcan, que sin querer están incurriendo, digamos, en acoso sexual, pero pues quizá las normalizaban. Entonces es una tarea educacional, o sea, educarlos, pero también nosotros aprendemos, quienes formamos parte de la comisión y quienes estamos en esos temas de derechos, todos los días estamos aprendiendo de esto. De modo que sí ha sido a veces luchar contra corriente, porque hasta me han dicho, mira, qué locura, ¿cómo se te ocurre eso de las salas de lactancia? Pues actualmente tenemos 18 salas de lactancia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos la certificación en la norma mexicana número 25 en materia de igualdad laboral y no discriminación, que para llegar a esto también implicó mucho trabajo, generar accesibilidad para las personas con discapacidad. Tenemos un protocolo para el manejo de los documentos administrativos de las personas trans. Tenemos baños neutros, que no son ni de hombres ni de mujeres, es decir, este tema de la posibilidad de que las personas puedan dentro del trabajo darles esas media hora, 2 veces al día, para que puedan ejercer su derecho de lactancia hasta 2 años o más, si ellas quieran, porque cada quien tiene un derecho, digamos, son aspectos, temas que son parte de un compromiso que deja un claro mensaje de que efectivamente llegamos para servir, tenemos un compromiso con los derechos humanos, y esta pues es la mayor satisfacción que podemos tener, hacer en la medida que las condiciones nos permiten en cada cargo. Magistrada Zulema Mosri, usted ha dicho, las que llegamos a cargos públicos necesitamos impulsar una eficiente agenda de género para todas las mujeres que están sumidas en una desigualdad estructural y no pueden salir de ella. He entrevistado a muchas mujeres aquí muy talentosas, CEO de empresas, usted, y todas me hablan de esos micromachismos que pasan desapercibidos, pero que están ahí latentes. ¿Usted los vivió? Absolutamente. Creo que en este tipo de cargos públicos, como es una magistratura que se desarrolla en cuerpos colegiados en los que la mayoría son integrantes hombres, es muy común ver estos temas de micromachismos. Es muy común, por ejemplo, cuando el mansplaining o la appropriating, donde son distintos, donde te explican, digamos, como de un tono muy paternalista, un tema jurídico, a ver, te voy a explicar a ver si así lo puedes entender de esta manera, son ciertos micromachismos. O, por ejemplo, cuando hay otro donde, y son varios, pero una idea que hace una mujer, que dice una mujer, que comenta después otro hombre, la propia, entonces no le dan el crédito a la mujer, y yo lo he vivido. Pero ¿qué ha implicado en un cuerpo colegiado, en un órgano colegiado, formar parte del órgano de gobierno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Yo tengo 11 años en la sala superior y anteriormente estuve en sala regional, pero bueno, en estos 11 años en sala superior, donde hasta hace un año éramos solamente 2 mujeres
y pues todos los demás eran hombres, ha implicado, digamos, tener esa capacidad de trabajar en algunas ocasiones identificando esos micromachismos, pero también haciéndoselo saber a los compañeros. Ha sido un proceso, afortunadamente, actualmente ya todos utilizan el lenguaje incluyente y no sexista, cuando antes en alguna ocasión dijeron, bueno, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando se refiere al hombre está incluido hombre y mujer. ¿Y cómo usted, magistrada, propone o sugiere el uso del lenguaje incluyente y no sexista en las sentencias? Yo lo propuse en el último protocolo para juzgar, y ha implicado una serie de anécdotas, y te platico una, Adriana, por ejemplo, cuando pues hacen un extrañamiento, un llamado de por qué estoy solicitando, sugiriendo que en las sentencias se aplique el lenguaje incluyente y no sexista, o un lenguaje neutro, o un lenguaje, digamos, que facilite la democratización de las sentencias. Bueno, te digo que en el último protocolo que se aprobó hace pues 2 años, 1 o 2 años, ya se exige que se utilice el lenguaje incluyente. Pero esto está en la Ley General para la Igualdad y está desde que se aprobó la Ley General para la Igualdad. Pero bueno, te digo, ha sido una evolución porque ya todos utilizan el lenguaje incluyente, no solamente al momento del discurso, cosa que cuando llegué a la Sala Superior no, actualmente sí. Yo me he encargado de hacerles saber esta cuestión de los micromachismos que comentabas, y bueno, ha implicado pues trabajar porque tienes que, digamos, defender tu postura. No es lo mismo, no les gusta muchas veces a algunos hombres que las mujeres les argumenten jurídicamente, que les digan, que expongan otro punto de vista. No me refiero a todos, definitivamente no, pero a algunos no les gusta que las mujeres les digan. Es muy diferente cuando otro compañero, un hombre, le dice a otro hombre. Cuando les dice una mujer, hay algunos que se molestan, hay algunos que no les gustan, y de verdad que yo disfruto mucho eso. Entonces, hablemos de derecho con hombres, con mujeres. Creo que ya estamos en otro momento donde pues ya sabemos que no es un tema de capacidad, porque pues inclusive puedes, te comento, pueden revisarlo cualquiera de tu audiencia, de tu auditorio, y fue dicho por el ministro presidente de la Corte en su momento, Luis María Aguilar, que en los concursos para juezas o magistradas en el Poder Judicial de la Federación, quienes obtenían las mejores calificaciones eran las mujeres. Inclusive también hay estadísticas que en las carreras de Derecho, pues las mujeres son las que obtienen los mejores promedios en la universidad, como fue en mi caso, que tuve el primer lugar en aprovechamiento en la carrera de Derecho. Pero bueno, te digo, todo el mundo sabe que no es un tema de capacidad. La cuestión es que a algunos hombres no les gusta, sobre todo en estos ambientes de tanto ego donde todos somos pares, que algunas mujeres expongan otros puntos de vista. Afortunadamente, tenemos grandes aliados, compañeros que son verdaderos defensores de los derechos de la igualdad. Tenemos muchos compañeros, amigos que se dicen ser feministas. Inclusive el anterior presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en un evento del tribunal dijo que él era feminista y pues que ya no había marcha atrás con el tema del feminismo. ¿Por qué? Y lo digo, porque el feminismo simplemente es un movimiento que lucha por la igualdad de derechos. Claro. Igualdad de Todo derechos. el que pelee por una igualdad de derechos entre hombre y mujer es feminista. Ni más ni menos, igualdad de derechos simplemente, porque hasta la fecha, por el mismo trabajo, algunas mujeres ganan menos. Así es. Algunas mujeres sufren discriminación laboral, no solamente en los temas de sueldo, pero si esa mujer a su vez, digamos, tiene otra categoría como ser indígena u otro tipo de, digamos, alguna discapacidad o migrante, todavía tiene otro tipo de discriminación. Igual las personas que tienen una orientación o identidad sexual distinta también sufren discriminación, de modo que, ya me cambié de tema, Adriana, pero sí quiero terminar esta parte diciéndote que lo que nos identifica a las distintas agendas de los derechos de las mujeres, los derechos de las personas de la diversidad sexual,
cualquiera de la identidad, lo que nos identifica a todos es que luchamos para que no haya discriminación hacia las personas, que no se discrimine a estas y que puedan ejercer los derechos y desarrollar libremente sus proyectos de vida. Magistrada Zulema Morri, usted ha dicho, siempre escuché a mi mamá decir que es importante levantar la voz por aquellas mujeres que todavía no saben cómo pedir, que no saben unirse para exigir, para las que están solas o ignoran que en nuestro país existen leyes. Muchas mujeres no saben cómo exigir. Exactamente, pues de verdad que me vino a recuerdos cuando mencionas esto, porque esta entrevista no está preparada y lo quiero aclarar. Llegamos, me senté y ella empezó a preguntar. Llegan ciertos recuerdos que efectivamente mi mamá, muy interesada por estos temas de la política, del derecho, ella es maestra, estudió la Normal Superior, pedagoga, y tiene cierta especialidad en historia y en español. Yo creo que también esta influencia de ella fue fundamental para que a mí me interesara mucho estos temas de derecho, porque la acompañaba cuando en la televisión escuchábamos todo el día los discursos, los informes, mejor dicho, de los presidentes de la República, y estaba yo a un lado de ella escuchando. Creo que esta fue una influencia fundamental, mi madre, de modo que si me tienen que preguntar cuál es mi mayor referente, definitivamente ella, siempre muy justa, siempre muy clara en sus argumentos, y siempre sostuvo que era importante levantar la voz por aquellas que todavía no saben cómo hacerlo, por las que no saben hablar, no saben pedir, no saben cómo unirse para exigir, o muchas que están solas. Las que están solas a veces ignoran que existen leyes, programas, instituciones, políticas que luchan precisamente por generar las condiciones o facilitarles, digamos, el ejercicio de los derechos. Entonces, por ello estamos constantemente hablando de los temas de derechos. Somos promotoras del derecho a la igualdad. Tú eres una verdadera promotora del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y tenemos ese compromiso de que se generen las condiciones a través de estos programas que haces, a través, digamos, de nuestro papel en las sentencias y también incidiendo con las otras autoridades, pues queremos que se generen medidas para mejorar las condiciones de vida real de muchas personas en México, principalmente las mujeres. Y lo digo principalmente porque si se aplican políticas públicas con perspectiva de género, inclusive política tributaria, presupuestos con perspectiva de género, sí se va a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Magistrada Zulema Morri, los feminicidios en este país es algo que nos lacera, nos duele. A mayor empoderamiento, mayor muerte. Se da desde Veracruz hasta Sonora, hasta Quintana Roo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para cambiar este panorama tan triste que tenemos las mujeres? ¿Qué hacer para cambiarle el panorama a las niñas que son víctimas de violaciones, de trata, de venta? ¿Qué hacer? Usted es una gran luchadora por los derechos de las mujeres, pero levantamos la voz y parece que hay oídos sordos. Efectivamente, levantamos la voz y por lo menos hemos logrado, como dijimos, que se ponga el tema en la agenda. ¿Por qué no logramos revertir la situación tan grave que vivimos? Te comento que ya empezamos a platicar con ciertas diputadas en distintos foros, juzgadoras, recientemente en esta reunión a la que asistí invitada en el Instituto Nacional de las Mujeres, donde se ve el tema de la política nacional en materia de igualdad, y sí se trata no necesariamente, digamos, el tema de los feminicidios, pero sí generar condiciones para, digamos, prevenir situaciones. Estamos luchando para que
educar a las autoridades, capacitar a las autoridades. No solamente las autoridades jurisdiccionales, porque nosotros conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Necesitamos que se capaciten a las autoridades que tienen el contacto directo con las mujeres, con las víctimas. Hace poco fui a la Cámara de Diputados con la diputada María Rosete, que me invitó, estaba la doctora Patricia González y presentaron el libro de capacitar con perspectiva de género a las policías, a las y a los policías, porque son los primeros contactos con las mujeres. Los ministerios públicos, este tema del Ministerio Público viene desde diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en los casos de Campo Algodonero, González y otras contra México, y otros tantos, Fernández, Ortega, otros tantos casos en los cuales la Corte Interamericana señaló que las autoridades tenían que capacitarse en analizar los casos con perspectiva de género, y después te podría decir a qué se refiere este tema de la perspectiva de género, pero te digo, todas las autoridades en el ámbito administrativo, inclusive no solamente las investigadoras, tienen que emitir sus actos con perspectiva de género. Tienen que, ya hay un mandato constitucional a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, en el cual nos obliga a todas las autoridades en el ámbito de la competencia, no solamente a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, ¿verdad?, sino también aplicar ciertos principios, de modo que las autoridades del Poder Ejecutivo podrían aplicar los temas de derechos humanos y de perspectiva de género desde el conocimiento de los asuntos. No tienen que esperarse a que venga con el juez, porque nosotros conocemos, pero ya las violaciones ya se dieron. Entonces lo que hacemos es ordenar medidas de reparación. Bueno, por un lado, la capacitación, empezar a sensibilizarnos, a destruir, algunas le llaman a deconstruir, sí, destruir paradigmas, estructuras que ya no funcionan. Por un lado esto, por otro lado la sociedad. Necesitamos, por más que haga la autoridad, por un lado, programas, políticas, cuando ni siquiera la autoridad se da cuenta cómo están las relaciones familiares, las relaciones sociales. Bueno, necesitamos que la autoridad, a través de programas de educación, de deporte, empiece, digamos, a cambiar la forma, digamos, de relacionarse de las personas, porque muchas veces nos dicen, es que las mujeres son las culpables, que los hijos son las que crían a los hijos machos. Sí, porque venimos de siglos de condicionamiento social, pero no nos pueden revictimizar, no podemos revictimizar a esas mujeres porque son las culpables de la situación. ¿Por qué? Porque venimos de un tema cultural, de siglos, de un gran calado. Entonces, necesitamos que se eduque de otra manera a las personas para que éstas a su vez formen de otra manera a las y a los hijos, pero si en ciertas familias esas personas no tienen esa formación, ¿cómo van a formar a su vez si no lo tienen? ¿Me explico? Entonces es una tarea, una política de Estado. Por un lado, sociedad, por un lado, autoridad, y por otro lado, políticas públicas. Por ejemplo, para prevenir esto, te pregunto aquí, quizás la audiencia coincida con nosotras, ¿a quién convendría más si se impulsa una buena política de alumbrado público? Para las mujeres que están en las industrias, en las maquiladoras, en los centros de trabajo, que haya un buen alumbrado público hasta el lugar donde ellas viven. ¿A quién beneficiaría más? Definitivamente a las mujeres. O una buena política pública de transporte público, porque las mujeres son las que más transporte público utilizan. No solamente para trasladarse ellas, sino para llevar a los hijos a la escuela, a las actividades extraescolares, llevar a los enfermos, a los adultos mayores, porque los trabajos de cuidado de las personas adultas mayores y de los enfermos corresponde, así lo dijeron, a las mujeres. Por eso hay que romper paradigmas, es un tema de corresponsabilidad de hombres y mujeres. Bueno, por eso la licencia de paternidad también, precisamente para que el hombre se relacione con esto y que también viva esa experiencia maravillosa, inolvidable. Entonces, las políticas públicas, si se hacen con perspectiva de género, podrán prevenir también y garantizar seguridad a las mujeres, un buen transporte público, un buen alumbrado público, policías preparados, hombres y mujeres preparados,
¿Cómo quitar esos incentivos perversos de la corrupción? ¿Cómo reducirlos? Es parte de un tema cultural, es parte de un tema, digamos, en el cual esperamos que también en las próximas generaciones, con otro tipo de formación e incentivos, precisamente se pueda empezar también, ya me cambié de tema, a reducir el tema de la corrupción que tanto lastima. Entonces, por un lado el tema de la violencia y por otro lado el tema de la corrupción. De modo que pienso que esto implica que sociedad y Estado colaboren y que se haga un análisis claro de qué instituciones tenemos y si las instituciones que tenemos y los mecanismos que tienen les sirven para cumplir este objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se crean instituciones con una expectativa de que van a resolver los problemas. Es lo que llamamos la mitificación del derecho. Un mito, porque se crean instituciones en las leyes y con esto se va a resolver el problema. Definitivamente no. Entonces, vamos avanzando, evolucionando y las instituciones también o los contrapesos, cuando ya no funcionan, cuando algo no está funcionando, se tiene que redefinir o se tienen que crear nuevos contrapesos o nuevas instituciones porque lo que hay no funciona. Entonces, de lo que hablo implica tener un diagnóstico claro, una buena política que incluya no solamente las instituciones, los mecanismos de contrapesos, las leyes que tenemos, los recursos, porque para generar condiciones aptas, adecuadas para los derechos se necesita dinero. Entonces, es todo un tema. Usted habla de un tema muy importante, la corrupción en México. Muchas mujeres están en la cárcel en este momento porque eran las contadoras, las auxiliares contables, en otro caso, las que llevaban las finanzas de los que cometían el hecho ilícito y se corrompían. No se juzgó con perspectiva de género, simplemente era la que tenía que pagar. ¿Por qué? Porque era la mujer. Pues sí. Y ahí están en la cárcel, sin defensa alguna, siendo en muchos casos inocentes. Efectivamente, estos casos que mencionas son algunos de los tantos que hay que precisamente no se ha atendido una justicia con perspectiva de género, pero cómo me llama la atención también ese papel, aprovechar precisamente que las mujeres realizan ciertas, digamos, funciones o les ayudan a los hombres, digamos, a generar, a veces profesionalmente, a veces personalmente, precisamente por la relación afectiva que tienen con los hombres, de modo que habrá que analizar cada caso concreto y analizarlo en su justa dimensión. Porque tan culpable sería la que lleva la contabilidad como el otro. Bueno, no puedo hablar sin conocer los casos, claro. Pero bueno, mencionas Pero el están tema. las cifras, está en la incidencia. Están las cifras, precisamente, o quizás son las que menos posibilidades tienen de defenderse o de recursos para que los abogados, digamos, actúen. El tema es que es un problema que nos llama a reflexionar y a poner un alto o generar un parteaguas ya a partir de qué momento vamos a tener otras instituciones que impulsen los procedimientos adecuadamente conforme a la ley para efecto de garantizar la justicia, que llegue a la justicia, esa justicia tan anhelada que está en la Constitución. Entonces, tenemos mucho trabajo, son muchos, se están haciendo las cosas, pero nos tenemos que articular. Y tiene que llegar el momento en estos, cuando ya se agotan diversos regímenes o sistemas, cuando se agotan, es una forma, digamos, de agitar las situaciones para generar nuevas cosas. Esperemos que se estén generando políticas, mecanismos bien articulados para que de manera integral se analicen las distintas problemáticas que tiene el país. Y no solamente este país, es todo me refiero a muchos otros en el ámbito internacional, de modo
modo que pues tenemos una gran tarea. Por lo pronto empezamos, digamos, cumpliendo cabalmente lo que nos corresponde como ciudadanas, ciudadanos, todos, y haciendo nuestro mejor papel en el ejercicio que tenemos. Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez. Tenemos una presidenta de la Suprema Corte. Posiblemente podamos tener una presidenta de la República. Usted lleva un camino ascendente de mucho trabajo, de mucha emoción, de mucho estudio, de mucho sacrificio, de mucha dedicación. ¿Le gustaría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ay, qué pregunta. Creo que a todas, sobre todo las juzgadoras, quienes nos hemos desempeñado en este ámbito de la justicia, creo que es una aspiración legítima para todas, para todos los que somos servidores de la justicia, para los apasionados del derecho. Creo que sí, pero bueno, sabemos que desde la trinchera en la que estemos tendremos, como dije hace un momento, que hacer nuestro mejor papel, porque no somos espectadores, somos actores fundamentales de las leyes, del derecho y de las, digamos, medidas que tomamos en las sentencias precisamente para que las personas, hombres y mujeres, sobre todo las personas, los grupos vulnerables, puedan realmente materializar los derechos, que es un tema que sí quiero dejar muy claro en la mesa. Muchas gracias, magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, integrante de la Junta de Gobierno y Administración y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, gracias por este espacio tan importante, gracias por la oportunidad, el privilegio de estar contigo en tu programa. Muchas gracias.
cambio de cosas en beneficio de la gente, me gustaría replicarlo no solamente en la ciudad, en diferentes lugares, sino en toda la República Mexicana.